Bloque viajero en este viajero frecuente que me encanta porque siempre voy conociendo nuevas historias y nuevos desafíos que van surgiendo, ¿no? Entre los viajeros. Bueno, estos viajeros se contactaron ya hace un tiempo, en épocas donde yo todavía no estaba grabando, digamos, creo que fue noviembre, diciembre, enero, y dije, quiero conocer esa historia, pero me van a tener que esperar un poquitito. Ellos son mendocinos. Bueno, tomaron su decisión, por supuesto, de hacer de su vida un viaje, pero después cruzaron. Y ahora están haciendo de su vida un viaje, pero por Europa. Y bueno, y hay algo más también que lo vamos a ir encontrando y lo vamos a ir conociendo en esta charla que imagino que va a estar pero muy buena. Ellos son Ani y Nelson. Los encuentran en las redes sociales como Mendocinos en Ruta. Muy sencillo. Y los tengo del otro lado de la línea. Hola chicos, gracias por su tiempo y bienvenidos a Viajero Frecuente. Hola Gaby, un gusto para todos los que nos están escuchando. Un placer estar con ustedes. Hola Gaby, hola viajeros. Bueno, me encantó esto que me decías, Ani, fuera de aire. Nosotros no somos viajeros frecuentes, somos viajeros permanentes. Me encantó. Sí, esas son las particularidades. Bueno, nuestro mundo viajero, el mundo de Mendocinos de Ruta, tiene algunas particularidades bastante especiales, digamos. Y una es que nosotros decidimos tomar esta forma de viajar de una manera, como te decía, no frecuente, sino de manera permanente. Nosotros vivimos hace 5 años de nuestras vidas arriba de un motorhome y en este momento arriba de una camper. Qué bueno. Bueno, pero quiero saber cómo surge esto, porque, permiso, les voy a decir las edades, pero me parece súper importante porque, digamos, no son decisiones que uno toma en la juventud, digamos, o por ahí hay dentro de las cosas de los noes que la gente encuentra por no ir por sus sueños, dice, no, pero eso lo haces a los 20 años, no a los 40. Ustedes arrancaron a los 40. Claro, yo tengo 45 años. Y yo tengo 47. Ahí y está. Si bien esta idea de viajar es una idea que tenemos desde siempre, particularmente yo, hemos hecho viajes, digamos, cortos, como hacemos la mayoría, cuando, como decimos nosotros, estamos inmersos en la sociedad, en nuestros planes de ser papá, profesionales, el trabajo. Uno hace viajes cortos, fines de semana largos, vacaciones, ¿viste? Y nada más. Al encontrarnos con la locura de decidir salir, dijimos, no importa si la gente nos ve viejitos o jovencitos, no importa. El tema es salir y disfrutar. Obvio. Y ver la vida desde la vereda de enfrente, digamos. ¿Y cómo fue tomar esa decisión? No fue una decisión difícil para nada. Bien ahí. Cada vez que, mira, nosotros comenzamos saliendo en un Peugeot, salimos en varios vehículos y por ahí decíamos, si nos quedamos el fin de semana y nos quedábamos, viste, tipo salíamos el viernes y nos quedábamos sábado y domingo y con un colchoncito atrás, una nafe así chiquitito, y decíamos, si pudiéramos hacer eso todo el tiempo, y siempre veíamos viajeros. Uno de nuestros grandes inspiradores fue Herman. La familia Zapp. Que nosotros dijimos, wow, o sea, con ese auto. Imagínate que Nelson es mecánico. Bueno. Entonces... O sea, el yo ver, la verdad que el detonante para mí fue la familia Zapp y ver su historia y cómo se desarrolló su viaje. Y yo pensaba, si él, con ese vehículo, con la edad que tiene, sin el conocimiento que tiene del coche, porque no conoce nada del auto, no sabe nada de mecánica, está en viaje, ¿cómo no vamos a poder salir nosotros? Y bueno, fue como te dice Ani, empezamos de a poco con un auto, con el otro, después empezamos a buscar más comodidades, después a cambiar de manera de viajar y decir, porque en vez de quedarnos un fin de semana, ya lo hacemos más largo. Hasta que encontramos el vehículo que pensábamos que era la medida justa para poder viajar y tomamos la decisión.
Hay una cosa también que fue como un detonante, porque la mayoría de los viajeros que nosotros vemos son personas que dicen, bueno, cuando me jubile, Claro. ¿viste? Y nosotros a la edad que tenemos, yo era profesional de la salud con más de 15 años en el área hospitalaria, trabajando de guardias y todo lo demás. Nelson también con su profesión trabajando, ¿viste? En el horario de la rutina de lunes a viernes, que el sábado también, que cuestiones que dijimos, ya no queremos más, o sea, no queremos más eso. Y nos dimos cuenta que se puede viajar con poco, que no necesitas tanto para viajar, que mientras menos tenés es mejor. Y hay muchas cosas que no las necesitas y a veces las tenés guardadas años, meses adentro de un armario y no las sacás. Muchas cosas que uno piensa que va a necesitar o que necesita adquirir. Incluso ahora estando en Europa nos damos cuenta de esa atrocidad para mí ver de juntar, de tener, de consumir, ¿viste? Lo que te lleva el estar trabajando que querés consumir y consumir y consumir, y nosotros dijimos no, la vida es otra cosa, la vida pasa por otro lado, disfrutar otras cosas. Wow, qué lindo. También dentro de la decisión del viaje, o digamos, recién Nelson, vos hablabas de la parte mecánica, ¿no? Y era decir, Sí. bueno, uno de los miedos de los viajeros o al emprender siempre es esto de la parte mecánica, como si no hubiera mecánicos en el mundo, ¿no? Pero siempre tenemos Exacto. esa cosa que no, el vehículo que no se rompa, es una de las primeras trabas. Otra, está bien, uno no quiere renegar, ¿no? Quiere disfrutar y quiere renegar lo menos posible. Pero siempre está dentro de los temores ese de la parte mecánica. Ahora, Ani, dentro de tomar esta decisión, también había una decisión, y esto de los miedos, ¿no? Y de los temores y de las dificultades, porque vos, digamos, sos autista. Sí. Sí, por eso con el hecho de viajar, ¿viste? Si bien ya con la edad, porque yo fui diagnosticada, ahora se conoce más como el espectro autista, ¿viste? Y que le ponen el nombre del Asperger, autista 1, autista 2, todo lo clasificamos, ¿no? Yo fui diagnosticada cuando tenía 10 años. Dentro de la familia, dentro de mi familia, el árbol genealógico, hay varias personas que tienen este tipo de discapacidad, sobrinitos, ¿viste? Y demás. Si bien siempre fui tratada con mucha precaución con mis padres, que han sido de campos, pero notaron las diferencias que tenía yo, tempranamente pude de alguna manera, ¿viste?, sostener esa situación con tratamientos, con psicólogos, con aprendizajes para incorporarme a la sociedad de alguna manera, porque sí es difícil, ¿viste? Entonces, Nelson ha sido un súper compañero. Nosotros nos encontramos después de cada uno haber tenido su vida. Éramos amigos desde hace mucho tiempo, pero bueno, cada uno había hecho su familia, ¿viste? Y después de cada uno volver a reencontrarnos, él ha sido un gran apoyo en el sentido de que trata, como él me conoce, ¿viste? Conoce como cuando yo me pongo nerviosa, estas cuestiones de... Hay mucha gente, la batería social como que se me agota, me empiezan a sudar las manos, me da taquicardia, ¿viste? Y el tema del mundo viajero es un poco conectar, la esencia un poco también de eso, conectar con la gente. Claro, cuando leí el mensaje de ustedes y vos me comentaste esto, dije yo, wow, qué historia de superación, qué hermoso, porque es el primer no que aparecería en cualquier persona y vos lo transformaste en sí. Claro, yo lo transformé en sí porque si bien esta cuestión mía es el sumergirme en el contacto con la naturaleza, poner los pies en el pasto, suponte, que es algo que me gusta, que son cosas que uno, como te digo, va adquiriendo con terapias y demás, de no tener algunos miedos y cuestiones así. Conocer estos diferentes lugares, ir superando todas las veces esto de un poco más de gente, que las sonrisas, que las caras, porque suponte, no sé, mi cara ha sido siempre igual.
en un principio yo siempre le contaba a Nelson, y son anécdotas que siempre ponemos, ¿no? Que mi cara era igual, y una terapeuta me enseñó a través de un espejo de que cómo eran las caras de sorpresa, alegría, incluso, o sea, vos te matás de la risa, vos te pones a charlar conmigo y yo le digo a Nelson, ¿qué quiso decir cuando levantó la ceja y miró para abajo? ¿Qué expresión es esa, viste? Entonces, es como, Claro. viste, todo el tiempo estar aprendiendo cosas, y bueno, se transmutamos ese miedo a tener más vivencias y ir adquiriendo aprendizaje. Lo bueno es que yo aprendo todo el tiempo cosas nuevas, ¿entendés? Qué bueno, me encanta, y me encanta, y súper inspirador, ¿no? Para quien padezca o la familia donde haya un miembro que no frene esta condición, que no frene para nada, ¿no? No, porque está bueno que en la familia, justamente en varios lugares nos hemos topado, por ejemplo, con niños, y los papás de estos niños, por ahí, viste, como que tienden a aislarlos. A las personas tienden a aislarlos porque son diferentes, y la idea para mí no es que uno tiene que aislarse con esa condición o con cualquier condición. Es tratar de incorporarnos y de estar de forma permanente adquiriendo, viste, pequeños conocimientos, y aislándose no hay forma de hacer eso. Claro. No, me parece maravilloso, Ani. Felicitaciones, y me encanta esto. Súper inspirador. Súper inspirador. Quería comentarlo por esto, porque me parece como un gran paso, digamos, un gran avance. Sí, total. Así que, bueno, volvamos a la decisión del viaje, ¿no? Empezaron haciendo viajecitos cortos, después dijeron, un poco más. Encontraron el vehículo, que se hicieron un motor. ¿Lo hicieron o lo compraron al motorhome? El motorhome lo empezamos a buscar de todas maneras posibles, y bueno, encontrábamos con el motor a reparar, desarmado, abandonados en una finca. Bueno, y nosotros en realidad teníamos ya una Traffic que estaba para camperizar y salir, y bueno, veíamos que podíamos llegar a algo más grande porque no entraban las cosas que queríamos llevar por el estilo de vida que queríamos llevar. Y bueno, y pudimos hacer con una persona de San Luis, Julio Palma, que lo tenía a la venta. El colectivo estaba homologado, estaba medio hecha la reforma que le había hecho este hombre. Lo usaba muy pocas veces, no lo tenía tan cómodo como lo dejamos nosotros, pero nos recibió los vehículos que teníamos y un dinero. Le servía a él el negocio y a nosotros nos recontra convenía. Terminamos comprando ese colectivo y lo terminamos de acomodar a gusto nuestro, y bueno, salimos con ese colectivo, con el motor un poquito, el detalle que te voy a decir ahora, con el motor un poquito gaseando, largando un poco de humo. ¿Por qué te digo esto? Porque mi padre tenía rectificadora y yo en ese momento lo podría haber rectificado. Claro. Y bueno, las ansias de salir y las ganas hicieron que saliéramos así. No, y nosotros, yo te voy a ir dando el toque autista, que te vas a dar cuenta de los bocados. Que lo que yo siempre digo es que sí, es uno de los miedos de los viajeros de salir en la cuestión esta de el mecánico, ¿no? Y Nelson, imagínate que siendo mecánico, o sea, en ese momento que tuvimos el colectivo, nos subimos al colectivo y dijimos, no, nos vamos. No se le revisaron, o sea, sabíamos cómo estaba el motor, que estaba ahí a un 70%, pero dijimos, no, tenemos que salir. Habíamos puesto como una fecha que era posterior al cumpleaños de Nelson a fin de año, y dijimos, nos vamos. Y no nos importó, ¿viste? Porque yo dije, bueno, si el mecánico va conmigo. Claro. Claro, el problema es que yo como mecánico, saber lo que significa arreglar ese motor con lo que pesa nada más,
sacarlo de un colectivo, Claro. porque uno puede sacar un motor de un vehículo o de un auto, que bueno, es más sencillo, pero Que no dijimos qué colectivo es. sí, es un Mercedes-Benz 1620, un motor grande trasero, Ajá. con suspensión neumática y palanquero, bueno. O sea, tiene caja de cambio, no, hay algunos que son automáticos, este es con caja de cambio, manual. Y bueno, como el motor ya salía con un bajo rendimiento, 70%, yo creo que le estamos dando mucho, el miedo era sacar ese motor en viaje y repararlo en el viaje. Claro. Y bueno, ya Ani te contará gran parte de lo que pasó. Una de ellas fue que cuando fuimos a Brasil, quisimos cruzar el Amazonas para hacer otra ruta diferente a lo que la mayoría de los viajeros sabe hacer por el lado de Perú y entrar por otro lado. Nosotros quisimos entrar por otro lado, bueno, hasta que entramos en el camino de Amazonas y ahí el motor dijo basta. Hicimos una ruta que se llama, si los oyentes quieren buscarla, se llama Ruta 319 de Brasil. Ajá. Y ese es otro de esos. La ruta 319. Claro, nosotros nos metemos en cosas locas. O sea, es así porque son cosas, aventuras locas que se nos ocurrieron a nosotros nada más. No era huir de la civilización, por decirlo de alguna manera, porque sí compartimos con personas y demás, sino que en la muchedumbre, ¿me entendés? O sea, tipo grandes ciudades con mucha gente, era como que nosotros vamos como por caminos alternos al medio, una cosa así. Y nos hablaron de la ruta y dijimos, nosotros nos vamos. Eran 800 kilómetros. Esa parte. Y se nos rompió el motor. El se peor rompió lugar. el motor Si había un lugar para que no se tenía que romper, era ahí. En Brasil. Teniendo mi suegro rectificador, taller ahí en Mendoza, imagínate. Pero bueno, tuvimos la suerte de poder arreglarlo. Y que siempre también aparecen arreglarlo. Los ángeles en el camino, ¿no? No, increíble. Aparecieron una policía de caballeriza de Brasil, de Boa Vista, que hicieron el trayecto que tiene esa parte del Amazonas, que es todo barro, fango, arcilloso. Cuando llueve media hora es increíble, parece un pantano. Estuvimos 5 días ahí, imagínate que tenía el colectivo. Por eso te digo que esta constante situación de desafíos para mí es un aprender y es superar cada situación, ¿no? Teníamos tiene el colectivo un tanque de agua y ya nos habíamos 5 días varados ahí y nos habíamos quedado sin agua. Yo en cuanto vi era como un camión que transportaba los caballos, me bajé del colectivo y le pedí si tenía agua que me diera, porque no teníamos agua y no sabíamos cuánto tiempo más íbamos a estar ahí. Entonces ellos fueron los ángeles que aparecieron en el camino para que después nos dieran un espacio, nos ayudaron a salir, por supuesto, de ese lugar, y nos dieron un espacio para arreglar el colectivo, nos ayudaron, nos regalaron combustible, fue increíble. Y ahí empezó la magia de viajar, porque hasta ese momento no habíamos tenido, mayores inconvenientes. Si bien rutas y cuestiones que le pasan en Bolivia. No, se nos quedó 4 veces en el trayecto también ahí, pero salíamos. Pero salíamos, sí, siempre teníamos la suerte de resolver las situaciones nosotros mismos, por nosotros mismos. Pero el tema es cuando ya supera, la situación supera el que vos puedas arreglarlo. O tu compañero, claro. o algún viajero, con el que vayas en caravana o algo. Cuando ya superan esas cosas es cuando uno se encuentra en un limbo y se empieza a hacer esas preguntas de ¿y habré hecho bien? ¿Y tendría que haber traído tal cosa? Empezás a preguntarte. Y es ahí cuando mágicamente aparecen las soluciones. Sí. Los ángeles del camino. Tal cual. Yo creo que es cuando uno empieza a abrirse también, ¿no? A todo esto. Exacto. Para empezar ahí es donde uno realmente empieza a ver su capacidad, claro. y su ingenio, creo yo. Claro. Sí, tal cual. Coincido con ustedes porque es esto, ¿no? De decir, viste que a los SAP también les pasó y a muchos, casi diría la mayoría, cuando se te termina la plata, cuando te pasa algo así que ya escapa y que necesitas de los demás sí o sí, es cuando el viaje realmente empieza y
y Exacto. empezás esta interacción, sino es como que estás dentro de tu mundillo, en tu burbuja, y como que vas recorriendo, pero no estás viviendo el viaje, ¿no? Claro, porque te ves inmerso en la fascinación de, wow, esta ruta. Y entonces vos querés hacer noche, viste, acá en este pueblito, y tenemos, a ver, veamos un estacionamiento para quedarnos, y ya sos un viajero. Claro, O sea, ya te la crees que sos completamente viajero. La parte linda del viaje. claro, sí, Esa es sí, la sí. parte linda, que la parte, digamos, mala de viajar, si se puede decir de alguna manera, porque nada es malo, sino que son desafíos o pruebas que te ponen, como te digo, todo el tiempo. Esas como que no se ven mucho o muchos no las cuentan tal cual son. Claro, tal cual, también. Bueno, Estamos hablando con Ani y Nelson, ellos son mendocinos en ruta, ahora andan por España, pero seguimos con el relato de cuando salieron, cuando empezaron, salieron desde su Mendoza, empezaron a recorrer en el Amazonas nada más y nada menos, se quedaron con el motor roto, pero había mecánico a bordo, así que pudieron con mucho esfuerzo y mucha ayuda de los demás, que también eso es importante, pudieron solucionar el tema. Y bueno, siguieron para el norte, una vez ya motor reparado, chapa y pintura, que recién me contaban un poco fuera de aire, aprovecharon ese tiempo mientras se arreglaba el motor para hacerle algo de chapa, y casi 0 kilómetros siguieron para el norte. seguimos para el norte, así fue. Y nada, estuvimos recorriendo parte de Brasil y llegamos hasta Guyana Inglesa. Como te digo, esas rutas locas que hacemos nosotros, porque como estábamos en Boavista, hay un cruce que se llama Letem, que llega a Guyana Inglesa, esos países pequeñitos que están por acá en el norte, y se atraviesa otra vez nos metimos en lío, se atraviesa por una reserva indígena, pero indígena. Indígena. O sea, literal, como dicen, digo yo en chiste, en broma, que digo el autista, literal. Porque estaban tipo indios con rifles cerrando una cerca, diciendo que en ese momento, porque ellos querían, nosotros no podíamos pasar por ahí. Nosotros le dijimos, queremos llegar a Guyana Inglesa. No importa, hoy no, mañana, nos decían. Wow. En un idioma, porque hablan inglés en Guyana Inglesa. Y un idioma medio como entre un inglés y un indio, medio raro, medio tosco, sí. medio así raro, claro. Hasta que nos dejaron pasar y nos veían pasar por ese tramo, ese cruce, esa frontera que se llama Letem, y claro, la gente nos veía porque generalmente a ese país se llega por avión, o sea, por aeropuerto o barco. Por esa ruta nadie entra, y nosotros entramos, en ese momento viajábamos con un caniche, y nada, no había problema, teníamos nuestras vacunas porque estábamos en tiempo de pandemia, teníamos la vacuna, nos dejaron pasar, y el problema suscitó con el caniche que teníamos que pagar $200 americanos, porque en Guyana Inglesa está el dólar guyanese, $200 americanos para pasar el perrito. Animal exótico. 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 Un perro, animal exótico. Pero un caniche. O sea, por la raza caniche era exótico. Claro. Era una raza que no era muy común en ese país y generalmente lo tomaban como que es alguien que quiere importar algo exclusivo a ese país para hacer un negocio, digamos, de una raza diferente. Algo loco. Entonces llegamos a Guyana Inglesa y era nada, todo nuevo, otra vez, todo nuevo, porque porque el colectivo lo maneja Nelson y yo también lo manejo. Había que conducir por la derecha. Claro. Por la izquierda, al revés. Claro, sí. Yo te entendí. Entonces, bueno, viste, nada, pero bueno, fue un país muy bonito, todo esto, así que aventuras en ese lugar también. Y bueno, después fuera de aire me comentaron que ahí se corta un poco el viaje porque los encuentra la pandemia. Claro, nosotros en ese momento estaba terminando pandemia. Ya y por estaba eso habían algunos cruces
habían algunos cruces de fronteras que estaban habilitados. Nuestra idea era ir a Perú, porque queríamos conocer Machu Picchu y allí seguir hacia el norte. Y en Perú no nos permitieron pasar, porque nada, normativas de ellos en ese momento nos dejaban pasar a nosotros en los que le llaman ellos como unos taxis bicicletas que atraviesan un puente en la frontera de Desaguaderos, pero el colectivo no podía pasar. Entonces yo le decía, pero esta es nuestra casa, ¿cómo no vamos a poder pasar en el colectivo y nosotros sí? Y bueno, fue un debate allí y ya teníamos planeado regresar para hacer algunos papeles a Argentina y dijimos, bueno, volvámonos de nuevo, pasamos por Paraguay y demás, a Argentina a terminar con esa documentación y allí comienza la otra etapa de preparar algunas cosas más que habían quedado pendientes de arreglar del colectivo para dejarlo bien y sale la oportunidad de viajar a Europa. Claro. ¿Cómo hacían para solventar el viaje? Un poco de ahorros que habían con los que salieron, pero bueno, es una cantidad finita y hay que ir generando Limitada. durante el viaje. ¿Cómo fueron resolviendo ese tema? Nosotros, como todos los viajeros que piensan que los ahorros le van a durar 1000 siglos, no te dura nada. Se termina rápido. Rápido, sí. Muy rápido. Nosotros comenzamos, la idea siempre fue tratar de hacer un poco de lo que cada uno sabía hacer y a mí me gusta también hacer artesanías, Nelson también por ahí hacía artesanías, aunque no lo creas, Nelson con las manos de mecánico se ponía a coser. Mira, ¿qué tal? Imagínate. Coser. Una máquina de coser. Ah, mira. Entonces hacíamos bolsitos, cosas de macramé, pulseras. En realidad no era por los bolsitos, sino porque siempre fue como mi segundo hobby, digamos, era la tapicería. Y empecé a incursionar con eso, empecé a consultar con mi madre por la máquina de coser, cómo coser. Empecé a probar y bueno, entré por el lado de los bolsos porque con Ani decíamos podemos vender bolsos en el viaje y fabricarlos nosotros, comprando la tela y el material en distintos lugares, lo podemos ir fabricando e ir haciéndolo en distintos lugares. Así que así fue, fuimos adoptando diferentes cosas según el lugar en donde estábamos. En algunos lugares se podía conseguir, por ejemplo, telas o hicimos tapizado, como dice Nelson, de las fundas de las motos, ¿cómo sería? De los asientos. Los asientos de las motos, todo eso. Y vendimos comida, paella. Llevábamos libros, yo llevaba una cantidad de libros porque me encanta leer, es un mundo en el que yo me abstraigo a mi mundo, entonces vendimos los libros, vendimos las cosas que teníamos, las vendimos, claro. Hicimos ferias. Está bien, si ya estaba leído el libro, que siga circulando, ¿no? Claro, y por ejemplo ropa, que vos decís, no, me tengo que llevar esto por esto, me tengo que llevar este vestido, este pañuelito, y terminamos haciendo una feria de ropa usada, y así, ¿viste? Vendiendo, dejando nuestros stickers y demás. Nosotros no tenemos en nuestras redes sociales muchos videos, porque todavía no nos sostenemos de nuestras redes sociales, nos sostenemos de nuestras habilidades manuales o de conocimiento en la mecánica, porque por ejemplo Nelson también hizo mecánica en Brasil, en otros lugares, diferentes lugares, incluso acá en Europa también, ese tipo de mecánica ligera y no tan ligera tampoco. Y mecánica online. Claro, la mecánica, incorporamos un poco estas cuestiones online porque a veces, como le decía yo a Nelson, hay muchas personas, por ejemplo vos, ¿no, Gaby? Se te para el auto en un lugar y se paró de repente y vos no sabes qué, y vos no tenés ni idea de cómo solucionarlo. Y me ha pasado que yo le he dado un consejo con lo poco que yo puedo saber de tenerlo a Nelson al lado mío y ir aprendiendo. Moverle el borne, porque se le había aflojado el borne de la batería a una chica que tenía inconveniente que no le arrancaba el auto. Claro. Y lo solucionó ella, ¿viste? Con la idea, o sea, con la charla mía. Entonces incorporamos un poco esto de mecánica online como para
orientar a la persona, Ujú. porque a veces son fallos muy, viste, simples que la Claro. misma persona los puede solucionar. Ujú. Teniendo algunas herramientas por ahí lo puedes arreglar. Y fuimos solventando el viaje así. Europa es un panorama completamente distinto para los Ujú. viajeros, extremadamente distinto, un poco más acertado en mi mundo, pero para el mundo viajero muy, muy diferente en ese sentido. Ahí quería ir, ¿no? Porque, bueno, después vinieron a la Argentina, como que se rearmaron y decidieron ir a Europa. Y de ahí empezar de cero, como me dijeron fuera de aire, ¿no? Porque tuvieron que Eh, buscar otro vehículo Exactamente, y... empezar con una valija en cada mano Ujú. y ganas de empezar a trabajar. Pero con la No firme había más decisión, nada. claro, pero me parece importante la firme decisión de seguir haciendo una vida en viaje, digamos, no decir, bueno, Sí, trabajamos un tiempo y vamos viajando. No, no, digamos, el estilo de vida que tenían acá en Sudamérica, hacerlo allá. claro, ¿Cómo? la idea era continuar con el viaje porque como estaban nuestros planes también conocer Europa, bueno, el trasladarse hasta Europa primero y seguir recorriéndolo, bueno, eso nunca dejó de existir en nuestras Ujú. mentes. Pero el modo de vida, como nos gustó y nos dimos cuenta que se puede vivir, pero perfectamente, y tomamos la decisión de decir, bueno, a ver, compremos una furgoneta acá, empecemos a armarla y sigamos con el mismo estilo de vida que teníamos allá. Claro. Y bueno, es lo que empezamos a hacer, hicimos y acá estamos, recorriendo Europa, por supuesto, con otro sustento, que no es el mismo que estábamos acostumbrados a recorrer allá. Ujú. En Europa es completamente distinto. Yo te voy a expandir un poco más la cuestión. Nosotros llegamos acá, Nelson comienza a trabajar en un taller mecánico, trabajó 2 meses y medio, como mucho como para juntar el dinero, así a lo argento, ¿viste? Ujú. Para juntar el dinero para comprar el vehículo. Buscamos también, acá hay mucho acceso a vehículos de este estilo porque se utiliza mucho el tipo camper y todas las cuestiones acá. Y lo compramos roto, con el motor roto. Ajá. Y teníamos es una Ford Transit, que era un furgón, sino que no tenía absolutamente nada, y 400 euros. Era todo lo que teníamos. Era como repetir la historia Claro. de Sudamérica aquí en Europa. Y bueno, nada, armamos el motor. Nelson arregló el motor con 50 euros. Fue una locura. O Wow. sea, ahí te va a contar él más o menos. Lo voy a dejar para que te explique esa parte, porque viste conocemos un montón o miramos un montón de viajeros que tienen muchas ganas de venirse para este lado. Porque de verdad que sí, hay muchísimas posibilidades. Es por supuesto otros continentes, es otro estilo que yo después te voy a contar, completamente diferente al calor humano que tiene Sudamérica. Pero sí, si vos sos audaz, argentino o no argentino, pero tenés el deseo de conocer y viajar, acá se te abren las puertas de mil maneras. Es un miedo, una barrera que hay que atravesar con los viajeros, porque es increíble cómo uno puede solucionar las cosas acá de rápido. Cuando vos del otro lado del charco lo ves que es imposible, Claro. básicamente. Y no es imposible. Es la historia nuestra en ese sentido. Ahora te voy a pasar con Nelson, o sea, le voy a decir a Nelson que te cuente cómo armamos cómo encontramos el motor de esa Ford Transit que ahora es nuestra casa. Claro. Bueno, nosotros empezamos en Valencia, en el taller mecánico que te comentaba Ani, y recorrimos, como hicimos en Argentina, todas las provincias, primero por internet, a ver qué es lo que se veía, y como exigen mucho el tema de la RTO, que acá le dicen la ITV, Ujú. tratábamos de conseguirla lo más armada posible para no tener que invertir dinero y tirar el dinero que habíamos juntado. Claro. Y terminamos llegando hasta Sevilla. En Sevilla encontramos a un gran amigo que hicimos acá, el dueño de la furgoneta, eh,
que nos vendía esa furgoneta, que él nos había puesto en el aviso que estaba el motor roto. Y bueno, entonces vinimos a verla, queríamos verla por todos lados para ver si realmente era solamente el motor o había que hacer algo más. Y nos dimos cuenta que realmente el motor no tenía nada, le había sacado una parte del motor porque el mecánico aparentemente se había equivocado en una cuestión de puesta a punto, en la distribución, y no tenía nada el motor, lo había desarmado, lo habían vuelto a armar, no le dieron en la tecla y bueno, y quedó ahí. Como te comenta Ani, como es más fácil aquí hacer, reparar o conseguir otro vehículo más nuevo por el acceso que hay, por las ventajas que tienen para comprar vehículos 0 kilómetros, el tipo lo vende y lo vende como barato. Entonces nosotros aprovechamos, vimos el motor que tenía solución y bueno, hicimos el trato, compramos el vehículo y como te dice ella, gastamos 50 euros para comprar los repuestos que necesitábamos para armarla y nada más. Y bueno, y empezamos con la furgona, a recorrerla con la furgona y de a poquito ir haciendo la parte de atrás. ¿Y cómo es ser viajero así permanente en Europa? Ani hablaba de que es muy diferente acá en Argentina, ¿no? La gente es más fría, cuesta más la interacción, ¿cómo es? Mirá, te cuento yo, porque hay una parte, ¿te acordás que les contábamos que era un furgón? No tenía nada, o sea, tenés la parte de adelante que es la cabina con 3 asientos y atrás nada. En Europa, como ven en muchos videos y algunas personas se ponen a ver videos en las redes sociales, tiran de todo, o sea, literal de todo. Nosotros traíamos un colchón, algunas maderas, muebles, qué sé yo, que habíamos ya con la idea de armarnos nosotros al motorhome, digamos a la camper, habíamos juntado literalmente de la basura, no sé, un mueble, sí, prácticamente casi todo el, o sea, en rompecabezas todo el camper. Muebles que después nosotros lo íbamos a transformar, estanterías y qué sé yo, todo literal. De cosas que la gente tira acá que están en excelente uso, para nosotros, por supuesto. Entonces terminamos de camperizarla completamente a la palomita, como le llamamos nosotros, porque es totalmente blanca, y con cosas que digamos que salieron de desguace, de los puntos limpios que le llaman acá, donde tiran muebles y demás, y quedó así, armada. Y con respecto a lo que vos decías, acá es completamente diferente. En Argentina y en otros países de Sudamérica, como nosotros hemos recorrido, incluso yo estaba en Estados Unidos viviendo, incluso en Estados Unidos, esta vida de camper, esta vida de motorhome es extremadamente aceptable. A nosotros nos pasó en Argentina que la gente pasaba y nos tocaba bocina y nos saludaba y nos decían, genio, llévenme con ustedes. Y se acercaban al colectivo a saludarnos, y personas que nos hacían señas que paráramos para charlar con nosotros, gente que se acercaba a hablar con nosotros y nos daba dinero porque quería colaborar con el viaje, nos compraba llaveritos, cosas que hacíamos en macramé, o sea, se acercaba gente a hablar con nosotros, ¿me entendés? Claro. Se acercaba gente a dialogar, a charlar. En cambio en Europa, las personas que, más allá de que por supuesto, o sea, en lo visual son extremadamente, no sé si fríos, pero son como obvios, como dice Nelson, son obvios en que no les gusta mucho este video, ¿viste? O sea, ellos, en Argentina vos ves un viajero, o es lo que nos pasaba a nosotros por lo menos, decías, qué lindo, cómo me gustaría hacer ellos, ¿viste? Viajar, así, estar en esos lugares, conocer. Y acá es como que somos hippies, gitanos, bohemios. Hemos escuchado un montón de cosas y nos ven como raros. O sea, te preguntan a dónde te bañas, si te bañas. O sea, te ven que estás como todo el día, como digo yo, porque yo la parte de la singularidad del autismo, que soy como muy franca, muy sincera, te ven como que estás todo el día al pedo, ¿viste? Claro. Y ellos piensan que, no sé, que no haces nada. Claro. Y encima, imagínate, 2 personas de 40 años. Claro, sí. Se hacen los pibes esto.
Claro, ¿qué les pasó? No tuvieron, viste, no sé, viste qué pensarán, pero no se acercan y no comparten, Y es más no tienen, difícil, perdón, es más difícil sí, la venta ambulante o cómo se sostienen ahí en Europa Es también imposible con... la es venta ambulante. imposible. Claro. ¿Y Claro, cómo hacen, cómo se sostienen, cómo se reinventaron? mira, eso justamente te iba a decir, uno tiene que reinventarse en diferentes lugares, en donde estés. O sea, en Brasil vos vendes pulseritas y la gente te compra y se puede charlar, vendes una comida también, no pasa nada. Pero acá, en cada pueblo que vos entras, y ni te cuento ciudades, o sea, ciudad imposible, en cada pueblo que vos entras hay carteles gigantes que dicen prohibida la venta ambulante. O sea, En todo el pueblo. no podés ponerte a hacer una paella y vender unas empanadas argentinas y venderla, no podés. Entonces tenés que reinventar, o sea, de poder, como siempre decimos, se puede, o sea, vos podés hacer, viste, unas empanadas, unos alfajorcitos de maicena, llevarlos a un negocio, ofrecerlos, o sea, se pueden hacer otras cosas, pero tenés que reinventarte a tener lo que está bueno acá que no hay la inflación que hay en Argentina, muchas cosas que se están viviendo lastimosamente en Argentina, acá la estabilidad económica es un poquito mejor, aunque España se está yendo a la mierda, literal, está muy mal España en este momento, pero tenés que reinventarte a hacer otras cosas, y esas otras cosas pasa, por ejemplo, cuando vos sos inmigrante, nosotros tenemos un año acá, para trabajar en algunos lugares, porque vos decís, bueno, trabajás un mes, 2 meses, juntás un dinero y seguís viajando, ¿viste? Y la idea nuestra no es hacer eso. Esas también son particularidades de nuestro viaje. La idea nuestra no era volver otra vez a 8 horas de corrida, depender de un sueldo a fin de mes y demás. Entonces empezamos a buscar, no teníamos papeles, porque si bien estamos tramitando los dos nuestra ciudadanía, no tenés papeles para trabajar de una manera legal. Estamos tirando data muy turbia, decís vos, Gaby. ¿No? No, dale. Se trabaja, o sea, tenés que empadronarte para comenzar con tus papeles de ciudadanía y demás. Imagínate que fue tal la cuestión esa que yo soy como muy meticulosa en esas cuestiones y logré que nos empadronaran en la furgoneta, cosa muy loca. Nos empadronaron en un lugar, o sea, nuestra residencia, nuestro domicilio en España es la furgoneta. No, una locura. Exacto, así, como te digo. ¿Y qué hicimos? Empezamos a ver que, o sea, los viajeros que están por Europa, la mayoría de los que conocemos nosotros, que son argentinos o que son de Sudamérica, se sustentan por sus canal de YouTube, ¿viste? Redes sociales y trabajos online. El trabajo online que nosotros hacemos es asistencia viajera con determinadas situaciones con la experiencia que hemos tenido y bueno, como te decía Nelson, el tema de la mecánica. Pero no era suficiente, por supuesto. Si bien en este estilo de vida, como digo yo, que vivimos de manera permanente, lo que uno consume es mucho menos, o sea, no tenemos un alquiler, no tenemos gastos de luz, agua, ¿viste? No tenemos gastos mayores en ese sentido y es mucho más económico. Pero decidimos ver la forma también de que se nos ocurriera poder tener un trabajo en el que pudiéramos conocer, recorrer y también que nos entrara un pequeño ingreso. Claro. Ya que no nos sustentamos de otra manera. Y decidimos, la persona que nos vende la furgoneta hacía portes y mudanza. Con esta furgoneta en la que nosotros vivimos. Portes serían fletes, ¿viste? Fletes y mudanzas. Y un día le digo a Nelson, y si nos ponemos a hacer, yo buscándole la vuelta para las cuestiones, digo, si nos ponemos a hacer mudanza, porque nosotros le hemos armado muy simple, así como somos nosotros simple la furgoneta, tenemos una heladera que es una trivalente, que es gas, luz y luz 220 y 12 volts, una cocinita con horno, no puede faltar el horno para hacer las empanadas y pan casero, y después tenemos para armar una cama de 2 plazas y el comedor. Entonces nos quedaba bastante, porque es amplia la furgoneta, nos quedaba bastante espacio.
Y yo le dije a Nelson, ¿y si nos ponemos a hacer como hace el chico este que nos vendió la furgoneta, portes y mudanza, o sea, fletes y mudanza? Y empezamos a poner anuncios en lo que sería el marketplace aquí en España, en diferentes ciudades y todo lo demás. Y hemos llegado ya nos hemos recorrido prácticamente 20.000 kilómetros recorridos en España con ese sustento. Y hemos recorrido ya prácticamente todo el norte, todo el sur de España y Portugal. Unos genios. Unos genios, no chicos. No te puedo explicar la satisfacción nosotros dijimos, no, la repegamos. Sí, porque aparte me imagino que eso se debe cobrar bastante bien, entonces les debe alcanzar bien para poder vivir y todo Mirá. eso. Es algo que aquí al español le gusta mucho, el tener ese tipo de servicios de mudanza. Una comodidad que les fascina. Claro. Les fascina ver cómo la gente les hace la mudanza. No, y aparte que nosotros le decimos, yo les digo, ¿viste? Nosotros somos viajeros, porque encima la hemos ploteado nosotros en la furgoneta, le hemos puesto en las banderitas por los países que hemos andado y demás. Y nosotros le decimos, somos viajeros, tenemos tantos metros cúbicos para poder llevarte las cosas y te sirve bien. Y si bien se cobra muy bien eso acá, nosotros siempre tratamos de tener un precio módico, primero porque hablándote con total sinceridad, nosotros lo hacemos de una manera como autónomo, no pagamos muchos más impuestos, ¿me entendés? Para poder hacer este tipo de trabajo, cuando hay empresas que pagan mucho más impuestos. Claro. Nosotros pagamos un básico que sería como el monotributista, ¿ya viste? Y no solo nos quedamos con flete y mudanza, que agregamos el envío de mascotas. Le agregamos claro. Mascota. Hicimos nuestro primero, no te puedo creer, no sabes. No, una genialidad. Llevamos 4 gatitos y un cuyi. En la furgoneta. No, y nosotros dijimos, la repegamos porque cobramos barato, nosotros no cobramos caro. Cobramos bien económico para que justamente nosotros cubrimos. Te explico cómo es la cuestión. Sacamos la cuenta de los kilómetros que tenemos que trasladar y hacemos como, nos vamos, por ejemplo, de acá a Cádiz, de donde estamos de Sevilla, ponerle a Cádiz. Y cobramos a la persona, al cliente, los kilómetros andados y una pequeña diferencia como para decir, bueno, nos quedamos ahí para comprar comida, para juntar para el seguro y nada más. Y de Cádiz nos movemos para Barcelona, y de Barcelona nos vamos para La Rioja, y de La Rioja nos vamos para Vigo, y así. Entonces, como que vamos buscando dentro de la misma zona, claro, para movernos a otros lugares. Unos genios. Y es increíble porque hemos conocido lugares que tenemos conocidos de donde nosotros, digamos, fue nuestro punto Sevilla, que no han salido de la provincia, y nosotros ya nos hemos recorrido más de medio país. Claro. En un año. Ni hablar. Así. Una genialidad. Me quedé absolutamente sin tiempo. Me encantó conocerlos, chicos. Gracias por contactarse, gracias por contar la historia. Súper inspiradora por lo tuyo, Ani, pero también por cómo van encontrándole la vuelta, y me encanta que sean así. Así que les agradezco un montón y bueno, seguramente va a venir una segunda parte. Dale, un gusto haberte conocido, Gaby, estar en tu programa. Gracias por compartir nuestra historia. Ponemos todo el empeño para que este proyecto, este sueño sea también inspirador para otros. Estamos en contacto con cualquier viajero, cualquier persona que necesite un apoyo, un empujoncito. Vamos a estar ahí en nuestras redes para ellos. Ahí está, Mendocinos Saludos, en Ruta. Gaby. Abrazo enorme, chau, chau. Chau, Gaby, un beso. Wow, qué lindo. Historia inspiradora por donde la busquen, ¿eh? Estábamos hablando con Ani y Nelson, ellos son Mendocinos en Ruta.